En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, dice el Señor. Jesús, hermanos, se presenta hoy en el Evangelio como aquel que no viene a hacer su voluntad, sino que viene a hacer la voluntad del Padre. Llama la atención cuando en el Santo Vía Crucis, al final de cada estación, decimos: Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y esa obediencia, hermanos, tendríamos que preguntarnos: ¿hacia quién? Al Padre. La voluntad del Padre. Esa obediencia Él aprendió obedeciendo. Y ese aprendizaje de Jesús es una enseñanza para nosotros. Él que fue obediente hasta la muerte, ¿para qué? Para enseñarnos a cada uno de nosotros qué tan grande es el amor de Dios. Cuando nosotros estudiábamos en el seminario, se nos enseñaba el valor de la obediencia. El sacerdote promete obediencia a su obispo. Los seminaristas deben ser obedientes a sus superiores. Y nosotros como iglesia, ¿somos obedientes a Dios? ¿Somos obedientes al párroco? ¿Somos obedientes a nuestro encargado de movimiento, de grupo? ¿O es que todos queremos ser cabezas, verdad? ¿Cuántas personas se enojan porque no hacen lo que ellos dicen? Hay un encargado cuando se elige, por ejemplo, ahorita estamos en el cónclave, ¿verdad? Se está eligiendo el nuevo Papa. ¿Y qué es lo que se está deliberando? ¿Qué es lo que se ha estado viendo todos estos días? Es como un retiro, para que entendamos un poco. Todos los cardenales han estado reunidos, analizando, escuchando las diferentes opiniones, los diferentes ministerios que hay en Roma, ¿verdad? Hablando de esta necesidad ahí en la iglesia, es este problema, y tenemos que dar respuesta a esto, tenemos que aquí, y entonces, y todos los cardenales han estado orando, ¿verdad? Por las necesidades de la iglesia. Y entonces dicen: vamos a elegir a alguien que tenga esas virtudes, que tenga una virtud humana, que tenga una virtud de escucha de la palabra de Dios, que tenga la virtud de la docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo, que sea una persona dada a la gente, que se interese por la iglesia. Entonces están viendo ahí, ¿verdad? Entonces viene y dicen: bueno, yo pienso, ¿verdad?, que la persona más idónea para ocupar este cargo entre todos los cardenales. Ahí no hablan, entre ellos no hablan, hablan solamente afuera de la Capilla Sixtina, pero cuando están dentro para votar, ellos no hablan, sino que están en oración, meditando, pensando, ¿verdad?, y pidiéndole al Señor la luz del Espíritu Santo para poder elegir a la persona que Dios quiere, ¿verdad?, a la que Dios quiere.
Y entonces, con que sea una persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, y están eligiéndolo. Y cualquier día de estos vamos a escuchar repiques de campanas anunciando que tenemos ya nuevo papa, ¿verdad? Un nuevo papa en la iglesia. Entonces, pero aquí viene la pregunta. Todos los cardenales pasan y le prometen obediencia al papa. Cuando Monseñor Luis Escobar dejó nuestra diócesis y vino Monseñor Elías Rauda, el día que él tomó posesión de la diócesis, todos los sacerdotes tenían que pasar y agarrar las manos del obispo y prometerle obediencia. Obediencia. Pero nos cuesta tanto obedecer cuando lo que este pastor, el papa, obispo o sacerdote, no es lo que yo quiero, ¿verdad? No es lo que yo quiero. No, es que a mí me gusta que se hagan las cosas de esta manera. Es que aquí han sido siempre así. Y así se van a hacer. No hay docilidad. No hay obediencia. Y de ahí el hecho, hermanos, que en las parroquias a veces movimientos completos se vuelquen contra el párroco, sacerdotes se vuelquen contra el obispo, ¿verdad? Cardenales contra el papa. ¿Por qué? Porque nos falta obediencia. Nos falta obediencia, nos falta docilidad, porque lo que predomina muchas veces es nuestra soberbia, nuestra arrogancia. ¿Y qué nos dice hoy? Que Jesús fue obediente, vino a hacer la voluntad del que lo envió. Jesucristo fue obediente al Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, va a decir él, sino la voluntad del que me envió. Y eso es en lo que tenemos que meditar nosotros. Me llama la atención cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla y dice: el Espíritu Santo nos inspiró que teníamos que ir a tal parte, y el Espíritu Santo nos guió para esta parte. Y la pregunta es: ¿y a nosotros? ¿Qué espíritu nos guía? ¿Qué espíritu es el que nos impulsa a caminar? ¿El espíritu de la soberbia? ¿El espíritu de individualismo? ¿El espíritu de este espíritu que busca hacerme sentir que yo soy el más importante, que solo yo tengo que sobresalir? Hay personas que se sienten felices en un movimiento, en un grupo, ¿verdad? Si a ella la sientan en el primer lugar. No, es que como lo dijo la niña fulanita, ¿verdad? O don fulanito, lo que él ha dicho. Ay, sí, todos aplaudiendo, bravo, porque la niña fulanita habló, don fulanito habló, ¿verdad? Y ay, aquella persona se infla, ¿verdad? Como el chompipe, ¿verdad? Inflado, ¿verdad? Porque se siente importante. Pero el día que a esa persona no le toman en cuenta su opinión, ese día es el fin del mundo. Ese día es el fin del mundo, porque no estamos para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer nuestra voluntad. Se nos olvida, ¿verdad? Tantas veces que rezamos el Padre Nuestro y decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Hágase tu voluntad. No. Hágase tu voluntad siempre y cuando a mí me agrade, me parezca, me sienta bien con lo que va a pasar. Pero si un día ese hágase tu voluntad afecta mis intereses personales, mis intereses económicos o mi situación social, no, ahí ya no, ¿verdad? Ya no cabe Dios. No es así. No es así. La iglesia, hermanos, no es un lugar, o no la dejó Cristo para sentirse importante, para ocupar cargos, para arriar gente,
para manipular personas, para insultar a las personas. No, la iglesia es una comunidad de hermanos. El mayor entre ustedes, dijo Jesús, ¿qué dijo? El mayor entre ustedes que sea el servidor de todos. El servidor. ¿Y qué es lo que pasa hoy en la iglesia? Que todos queremos que se haga lo que nosotros queremos. El párroco que sea un títere, ¿verdad? Títere de una persona o el títere de una familia, ¿verdad? Y el padre ahí tiene que estar sometido a lo que dice esa persona, lo que dice esa persona, lo que dice esa familia o lo que dice ese movimiento. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y existe eso. Existe eso. Incluso la misma gente después dice, no, dice, si ahí para ese párroco, para ese sacerdote, el único movimiento que existe es tal movimiento. Los demás no importamos. Por más que intentamos hablar con ese sacerdote, por más que intentamos, ¿verdad? Y empieza a sentirse aquel movimiento, aquel grupo, no, nosotros somos la parroquia, ¿verdad? Y sin mí esa persona no hace nada. O una familia, ¿verdad? Que es tan común eso, encontrar en las parroquias, en los lugares, personas que se adueñan del sacerdote y manipulando con regalitos, ¿verdad? Aquí le traigo esto, padrecita, aquí. Pero usted va, mire, padre, yo quiero que me ayude con esto, yo quiero que me haga este favor, yo quiero aquí, yo quiero allá. No es porque lo hagan con la intención de querer ayudar al sacerdote, de querer colaborar, no, con la intención de querer manipular, ¿verdad? Manipular y que se hagan las cosas como yo lo digo. No, es que esta parroquia es más mía que de padre. El padre hace poco ha venido y yo construí esta parroquia, ¿ves? Yo la construí, yo y mi familia. No, entonces construiste. Entonces, ¿por qué no tienes la llave tú y te traes la cama y te vienes a vivir aquí? La iglesia es la casa de Dios. Y la casa de Dios es la casa de todos. Por eso, hermanos, si una persona entra a una parroquia y quiere sentirse dueña de la parroquia, porque hay gente que hasta se casan con la banca, ¿sí? O con la silla, o en el lugar. No, es que ese lugar no se lo pueden quitar, esa silla no se la pueden quitar, o ese puesto de la banca, y yo me he topado con esas situaciones. No, cuidado, ahí no se siente porque ahí se sienta ni a fulana, o ahí se sienta don fulano, ¿verdad? No. Y si se llega a sentar a alguien, Dios guarde. ¿Qué significa eso? Se sienten dueños. Pero es que yo he ayudado, yo he colaborado. Simplemente está en la iglesia porque quiere ocupar un cargo, quiere sentirse importante. Se le olvidó que la vocación del cristiano es hacer la voluntad de Dios. Por eso yo he insistido tantas veces en la frase de Santa Teresita del Niño Jesús que decía: la santidad consiste en hacer con amor, momento tras momento, la voluntad del Señor, de Dios, ¿verdad? Eso decía Santa Teresita del Niño Jesús. En eso consiste la verdadera santidad. En eso consiste. En ser obedientes, en ser dóciles, en ser humildes. Por eso la pregunta que hoy tenemos que hacernos, cada uno de nosotros, es esa. No, hombre, hay personas que, por ejemplo, se creen hasta con derecho de mandar al obispo. De mandar al obispo, decirle al obispo qué es lo que tiene que hacer, por dónde tiene que llevar la diócesis. Por ejemplo, cuando eligieron, esta es una historia y está en los escritos de la historia de Monseñor Romero, cuando lo eligieron a él en la diócesis de San Miguel, lo tenían como el obispo que no hablaba, el obispo humilde, el obispo que no se metía en problemas, el obispo calladito, ¿verdad? Que no sé qué y que no sé cuándo. Entonces dijeron aquí en la arquidiócesis: bueno,
Queremos un obispo que no venga a opinar, que sea fácil de manipular, que haga lo que nosotros le digamos, ¿verdad? Entonces dijeron, vamos a presionar a la Santa Sede, que nosotros, las familias pudientes, ¿verdad? Las familias poderosas, las familias pistudas de aquí, ¿verdad? Y las que somos dueñas de la catedral y dueñas de aquí de todo, los que hemos ayudado, que nos coloquen un obispo como el que nosotros queremos, a tal obispo. Y escribieron cartas y todo eso. La iglesia a veces, buscando un mal menor, accede a esas peticiones, claro, primero viendo si eso es bueno, ¿verdad? Pues vieron a Monseñor Romero, que era un hombre humilde, sencillo, ¿verdad? Recto en su doctrina, y dijeron, pues bueno, a él lo quieren, porque es calladito, es silencio, pues es un hombre santo, virtuoso, y si quizás con sus palabras no va a decir mucho, pero con sus acciones va a hacer más. Pongámoselo. Y lo colocaron como el arzobispo de San Salvador. Pero como Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿verdad? Entonces lo que para aquellos pensaron que era un bien para poderlo manipular, de repente el Espíritu Santo empezó a tocar a Monseñor Romero. ¿Y qué pasó? Empezó a decir, eso no es correcto. Ustedes me van a perdonar, pero eso va contra la voluntad de Dios. Eso es pecado, eso no es la voluntad de Dios. Usted muy don fulano, muy doña fulana, y en nombre de Dios les pido que cese la represión. En nombre de Dios les pido que dejen de matar a sus hermanos. Eso es contrario a la ley de Dios, eso es pecado. Y empieza a hablar aquel mudo, ¿verdad? Aquel que no hablaba, y aquellas mismas familias, aquellas mismas personas que habían querido a Monseñor Romero porque iba a ser fácil de manipular, fueron los primeros que empezaron a atacarlo, a agredirlo, hasta que lo mataron. Y eso es lo que pasa. Y hermanos, una pregunta, ¿esa gente era protestante? No, hermanos, eran católicos que pasaban calentando bancas y aruñándose la cara, y fueron los mismos que dijeron, matémoslo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona no hace mi voluntad, no me complace, no me gusta lo que hace, porque muchos ven la iglesia solamente como un lugar para lucrarse, para encontrar favor, para sentirse bien ellos, pero no para buscar la gloria de Dios, porque lo que menos les interesa es lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Y hoy, ¿qué nos dice? Que Jesús hacía la voluntad del Padre. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros en nuestra vida cristiana, la voluntad de quién hacemos? ¿Nuestra voluntad? ¿La voluntad de nuestros caprichos? ¿La voluntad de nuestro orgullo? ¿Qué voluntad nos está moviendo? ¿O nos está moviendo la voluntad de Dios? Pidamos hoy al Señor, Señor, que seas tú quien guíes mis pasos, quien guíes mi voluntad a obrar siempre según tu santa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.